Hola a todos y buenos días o buenas tardes según desde donde nos veáis y bienvenidos al webinar Cómo evitar la procrastinación, impartido por el médico psiquiatra Antonio García Castrillón. Nosotros trabajamos con la editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También os podéis escribir a nosotros. Pues García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona el año 1983. Tras aprobar la oposición de MIR, médico interno residente, en 1985 hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Salt de Girona. Es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià. Además, se ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada, Ágora Salud Emocional. Adelante cuando quiera. Hola, buen día, buenos días, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a hablar de un concepto que está bastante de moda, que se llama la procrastinación y cómo con la gestión emocional podemos afrontarlo. La palabra en sí es una palabra difícil de pronunciar. La mayoría de la gente suele decir procrastinar y no, es procrastinar, porque su origen etimológico viene de pro, que es adelante, y crastinus, una palabra latina que quiere decir mañana. Así, procrastinar sería la acción o el hábito de retrasar aquello que debemos hacer, aquello que sabemos que tenemos que hacerlo sí o sí. Entonces, las cosas que solemos posponer, con las que procrastinamos, suele ser todo aquello que nos parece pues, estresante, que es pesado, que es duro, que es aburrido, que es poco gratificante inicialmente, aunque sabemos que a la larga puede ser bastante recompensante. Siempre son temas que la recompensa es a largo plazo. Es más difícil procrastinar cuando la recompensa es inmediata. De hecho, la mayoría de los animales, por no decirlo, todos los animales, incluidos nosotros, estamos programados por la evolución para ahorrar energía, es decir, para hacer lo mínimo posible para sobrevivir. Recordemos, el mandato es la supervivencia de la especie y, por lo tanto, la del individuo. Es como ahorrar toda la batería para los momentos más difíciles y más importantes de nuestra supervivencia. Por ejemplo, esa leona que estaba durmiendo, cuando realmente el hambre aprieta, sacará toda esa energía que ha ahorrado para perseguir una gacela y poder comer. O el otro mandato, que es toda la energía que gastan los animales o gastamos en el tema de la procreación. Otro de los aspectos importantes en la protección, crianza, alimento de las crías. Y las crías de los mamíferos, sobre todo, también se gasta mucha energía en algo importantísimo para la evolución del cerebro, que es el juego. Los humanos somos los únicos que estamos planeando cosas a largo plazo, y esto es más fácil que nos lleve a procrastinar. Ejemplo típico, un estudiante universitario que empieza una carrera que puede durar años, más el máster, más el posgrado, etc. Y realmente la recompensa puede que la tenga a 10 años vista. Claro, es difícil que eso nos motive desde el principio. Entonces, por eso mucha gente capaz no consigue estos objetivos. En nuestra sociedad, que es una sociedad muy competitiva, el tema de procrastinar es un tema que está bastante denostado. Se suele criticar bastante al procrastinador. Es un concepto que se suele asociar a vagancia, a holgazanería, a la pereza. Conceptos que en nuestra cultura, no olvidemos que en Occidente tenemos la cultura judeocristiana desde hace más de 2000 años, existen los 7 pecados capitales y uno de ellos precisamente es la pereza. Así que fijaros que incluso esto se considera un pecado en nuestra cultura.
en nuestra cultura, en nuestra sociedad, cada vez tenemos responsabilidades más importantes y más estresantes. Es decir, eso hace que sea más probable que tendamos a eludirlas, porque la recompensa, entre comillas, inmediata es algo negativo, es afrontar una situación difícil, el estrés, y es bastante frecuente tener tendencia a eludir las responsabilidades. Eso, claro, va con la personalidad, con la manera de ser de cada uno. Las personas que tienen la autoestima baja son personas inseguras, con temor al fracaso, y por eso tienden a eludir más fácilmente sus responsabilidades. Las personas también que son muy perfeccionistas y autoexigentes, que son un poco obsesivas, tienden más a procrastinar por una razón, porque como ellos no se permiten hacer las cosas si no son perfectas, la energía que necesitan para afrontarlas es enorme. Hay una frase que solemos aplicar en terapia que es decir, lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que necesitamos para hacer las cosas más o menos bien es la que es, pero si queremos ir más allá y hacerlas perfectas, lo que se llama la excelencia, el incremento de energía que necesitamos es brutal. Si pongamos un ejemplo, ¿no? Imaginaos en esta foto, este señor está cortando el césped. Puede pasar la podadora en media hora, pero si sería un caso extremo, ¿no? Súper perfeccionista y quiere que todas las briznas de hierba estén a la misma altura, pues puede pasarse una semana o más para conseguir la perfección en su corte de césped, pero quizá no lo conseguirá nunca, porque cuando ha acabado en un lado ya ha crecido del otro. ¿Entendéis la idea? Entonces, claro, ante esta situación es fácil, y nuestro cerebro fácilmente busca recompensas inmediatas y nos tendemos a refugiar en actividades que son gratificantes inmediatamente, como puede ser pues, ver nuestra serie favorita de Netflix o comer chucherías, algo que constantemente nos va produciendo, activando los mecanismos del placer y vamos buscando excusas para postergar aquello que sabemos que tenemos que hacer y que nos estresa. Hago un paréntesis y no olvidemos que a veces el tema de la procrastinación puede ser incluso un síntoma de una enfermedad como la depresión. En psiquiatría le llamamos esto anedonia, que es la incapacidad para sentir placer o motivación por cualquier cosa, incluso las cosas que generalmente a esa persona antes sí le motivaban mucho, le generaban esa emoción que le llevaba a buscar, a hacer. Cuando está en estado depresivo, ese mecanismo patológicamente queda alterado y es una persona que procrastina todo el día constantemente, que incluso puede procrastinar hasta con el aseo personal, no digamos con el trabajo y con sus obligaciones, pero eso sería en el seno de la enfermedad. Porque procrastinar, la verdad es que todos somos procrastinadores eventuales, todos en nuestra vida, y si podemos reconocerlo, procrastinamos en temas que en sí mismos sabemos que lo tenemos que hacer, pero no son nada agradables, pues como hacer la declaración de la renta o arreglar los armarios o lo que sea, pero vamos, es fácil que eventualmente busquemos excusas para no hacerlo. Pero aquí hablamos de los procrastinadores crónicos, como aquí decíamos antes, personas inseguras, personas perfeccionistas, que esto les lleva a un fracaso de vida y ese fracaso les produce frustración, son personas amargadas que eso incluso afecta a su salud física y mental. O sea, podría llevarle a la enfermedad. Fijaros, procrastinar crónicamente te puede llevar hasta enfermar. Y el fondo de todo esto es las emociones. Ya hemos dicho en otras clases, emoción viene de emotion, significa lo que nos mueve a, es la fuerza, la energía que nos mueve. Y la motivación, que es la clave para no procrastinar, que viene de motivus, motus, que significa en latín movimiento, es acción y efecto de motivar. Recordamos, las dos raíces, emoción, motivación, viene de motor, de movimiento, lo que nos mueve. La Real Academia de la Lengua Española dice que la motivación es el conjunto de factores internos o externos que determinan las acciones de una persona. Aquí dice internos o externos. Yo lo que intento transmitir en esta clase es que básicamente son factores internos, propios, de uno mismo.
Ya en el siglo IV a.C., Platón hablaba de esta idea del áuriga. Decía, las personas somos como áurigas, que eran los jinetes, que estos eran los Fórmula 1 de la época, ¿no? Carros muy ligeros tirados por 2 caballos. Y él decía lo siguiente: el hombre es una áuriga que conduce un carro tirado por 2 briosos caballos. Uno es el del placer y otro es el del deber. El arte de la áuriga consiste en templar la fogosidad del corcel negro, el placer, acompasarlo con el blanco, que es el deber. Aquí diríamos que el corcel negro serían esas pasiones básicas, instintivas, que es fácil dejarnos llevar por ellas, y el caballo blanco, el del deber, sería la razón, el que controla la energía, la potencia del otro, y si esto va bien equilibrado, pues tendríamos una vida exitosa. También en el siglo pasado, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y el creador del concepto del subconsciente, y él decía que las emociones proceden del subconsciente. Es cierto, proceden de esas partes más primitivas y automáticas de nuestro cerebro que él llamó subconsciente y que son las que determinan nuestros comportamientos y nuestras conductas. Es decir, insiste en la idea que es la emoción la que nos lleva. Recordad de otras clases que el cerebro ha ido evolucionando de una forma sumatoria a las partes más primitivas y antiguas que son comunes a los reptiles, el cerebro reptiliano, donde están lo que llamamos instintos básicos o las pasiones más básicas como el placer de beber cuando tienes sed, comer cuando tienes hambre, el tema de la atracción sexual. Todo esto, el miedo, la ira, proceden de este cerebro más primitivo. Sobre él ha ido evolucionando el límbico, hay emociones más avanzadas y propias de mamíferos gregarios como el amor, como la tristeza, la alegría, la curiosidad. Y por encima ha ido evolucionando lo que se llama el neocórtex, propio de mamíferos, que ha ido, cuanto más avanzados evolutivamente, más complejo, llegando hasta el Homo sapiens, que es el que tiene el neocórtex más potente y poderoso. Recordemos de ese cerebro reptiliano el mecanismo, lo que se llama el circuito de la recompensa, ya hemos hablado de él, estos núcleos, el accumbens, el tegmental ventral, donde se genera gran cantidad de dopamina. Cuando tenemos una expectativa de una recompensa, se activan estos 2 núcleos, envían señales mediante la dopamina hacia el lóbulo prefrontal, el córtex prefrontal, que este es propio sobre todo de los seres humanos. En realidad, el lóbulo prefrontal es lo que nos distingue de nuestros primos inmediatos, que son los chimpancés. Recordamos que a igualdad de volumen y de peso de un chimpancé con un humano, el humano tiene el cerebro 3 veces más grande que un chimpancé. Y esas 2/3 de más es básicamente este fantástico lóbulo prefrontal, que es como el centro de control absoluto de todo el cerebro. Tiene esta capacidad para imaginar, razonar, calcular, crear. Esto es lo que nos hace humanos y ahí está la base de nuestra distinción respecto a todo el resto de los animales. Este lóbulo es capaz, como vemos en esta imagen, de crear una auténtica realidad virtual. Podemos imaginar con un nivel de detalle y de concreción tremendo y nuestro cerebro reaccionará emocionalmente en función de eso que vamos a imaginar. Quedaros esta idea, insistíamos, las emociones las generan los pensamientos. Según lo que pensamos, nos sentiremos y según cómo nos sintamos, actuaremos. Este es el proceso. Y nuestra gran herramienta, nuestro gran poder, el secreto está en que tenemos la libertad absoluta de pensar lo que queramos. Podemos pensar lo que queramos. No podemos decidir cómo nos queremos sentir, pero sí podemos decidir cómo queremos pensar o qué queremos pensar. Y eso genera nuestra emoción. Esto es una de las ideas básicas de la inteligencia emocional. Ya hemos hablado en otra clase de la inteligencia emocional. Uno de los aspectos de la inteligencia emocional intrapersonal es la automotivación, esa capacidad para motivarnos a nosotros mismos, dar sentido a todo lo que hacemos
y eso nos llevará a perseverar en la persecución de nuestro objetivo y lo conseguiremos. Esta sería una idea básica. Si no estás haciendo lo que te gusta, si no te gusta lo que estás haciendo, cámbialo. Pero si no puedes cambiarlo, tienes el poder de hacer, cambiando tu actitud, de hacer que te guste lo que haces. Para ilustrar esta idea, quiero hablar de lo que es el concepto del trabajo. Fijaros en esta imagen. Aquí dice, bendito sea el trabajo, dad gracias al Señor. Esto, vuelvo a insistir, viene de nuestra cultura occidental, pensamiento judeocristiano, donde todo lo que es sufrir, el deber, el sacrificio, todo eso son virtudes que te llevan a la recompensa del cielo. Recordad esa frase, esto es un valle de lágrimas, has venido aquí a sufrir y el premio está cuando te mueres. En cambio, todo lo que es lo contrario, ¿no? Disfrute, el placer, está más bien asociado al pecado. Fijaros que esta imagen, veis en el centro una persona atada en un instrumento que eran 3 palos, que se llamaba tripalium, y era un instrumento para atar a los esclavos y azotarlos. Fijaros, la palabra trabajo viene de este concepto, de esta idea, de tripalium, de ahí ha ido degenerando la palabra hasta convertirse en trabajo. Es decir, que ya asociamos trabajo a sufrir. Recordad cuando Dios expulsa del paraíso a Adán y Eva, le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente y tú parirás con dolor. En fin, es un tema cultural. Sin embargo, en Oriente la idea es distinta. Confucio decía, tú elige una profesión que te apasione y realmente nunca tendrás que trabajar, ni un solo día de tu vida, porque no es trabajo aquello que te hace disfrutar. En los años 90 hubo un libro escrito por este autor, que era Daniel Goleman, que se titulaba La inteligencia emocional. Y allí él presentaba un cambio en el paradigma antiguo sobre este tema. El paradigma antiguo era que la razón debía funcionar independientemente, totalmente independiente de la emoción. Y que todo era a base de esfuerzo, de voluntad, de sacrificio, de la idea que estábamos comentando antes, de ese pensamiento judeocristiano. En cambio, el nuevo paradigma que él plantea es que hay que armonizar la razón y la emoción, como ya decía Platón en el siglo IV a.C. Y aquí, seguramente, si expreso esto, pues seré objeto de críticas, porque está muy de moda hablar de la cultura del esfuerzo, que hay que esforzarse para conseguir. Sin embargo, lo que propugna Goleman es que realmente hay que vivir sin esfuerzo para triunfar en la vida. Esfuerzo significa vencer una resistencia. Yo cuando explico esto suelo poner este ejemplo. Tenemos un barco de motor, un yate de motor, un yate de vela. El yate de motor tiene que gastar muchísima energía para vencer la resistencia del agua. Es esfuerzo. En cambio, la vela no gasta nada de energía porque se deja llevar por el viento. Es el viento que lo mueve, y ese viento sería lo que es la motivación, la emoción. Veis un poco el parangón con esto. Si no, imaginaros la gente que se dedica a subir picos de 8.000 metros, que se van al Everest, que pasan frío, penuria, peligro, porque mucha gente muere en el intento. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque están muy motivados. En realidad no están haciendo un esfuerzo, están dejándose llevar por su pasión. Cada uno tendrá la suya, el llegar a la cima, el reto personal, la conquista, el paisaje, el reconocimiento público, lo que sea, pero todos tienen su motivación, potentísima motivación para hacer este gran esfuerzo. Grandes personajes de la historia, grandes inventores como Thomas Alva Edison, que inventó la bombilla. Es una anécdota que se cuenta de él, que le costaba mucho encontrar la forma de que el filamento no se fundiera cuando pasaba la electricidad para hacer luz. Y sus colaboradores le decían, señor Edison, no, después de casi 1000 maneras de intentar este proyecto, ¿no va siendo hora de dejarlo? Y él decía, ¿qué va? Dice, ahora que sé 999 maneras de cómo no hay que hacerlo, estoy mucho más cerca de conseguirlo. Esa es una actitud, esa es una inteligencia emocional
tremenda y una capacidad de automotivación, por eso le llevó donde le llevó. Esta historia también lo explica de una manera bastante figurativa, dice que en plena Edad Media un peregrino que pasaba por París, en la época de la construcción de las catedrales, y veía 3 obreros trabajando, lo que eran los picapedreros, que hacían bloques de piedra. Entonces les pregunta, ¿qué están haciendo? Y el primero le dice, yo cortando piedra, con indiferencia. El segundo le dice, bueno, ganándome unos francos, también con indiferencia y pesadumbre. Y el tercero, cuando le preguntó qué está haciendo, paró de picar, se levantó y con gran sonrisa y entusiasmo le dijo, señalando a la catedral, dice, yo estoy construyendo una hermosa y espectacular catedral. Este sabía automotivarse y seguro que lo hacía mucho mejor y mucho más rápido. La actitud, vuelvo a decir, la clave para no procrastinar es tener una actitud positiva. Es como nos vamos a tener nuestro lenguaje interior, cómo nos vamos a hablar. En lugar de decir tengo un problema, cuando decimos tengo un problema es algo amenazante, algo que nos genera ansiedad, angustia, podemos decir tengo un reto. Y eso es motivador, eso nos cambia la emoción y nos lleva con mucha más fuerza y energía a afrontar lo que otros llamarán problema. También dice, tus obstáculos serán enseñanzas. Esto también viene de la filosofía oriental. Buda decía, decía, agradece a tu enemigo porque es tu maestro. Enemigo no quiere decir que tenga que ser una persona que te quiere perjudicar. El enemigo es cualquier obstáculo, cualquier situación problemática, complicada. En lugar de angustiarte porque lo vives como una amenaza, piensa que eso es una enseñanza, un gran aprendizaje. Preguntarse, ¿para qué me está pasando esto? Seguro que es para algo, para que yo crezca como persona, para que yo sea más capaz en el futuro. Y con esta actitud positiva, al final tus sueños se harán realidad. Sin abandonar la idea, la filosofía oriental, el Zen, que el budismo Zen, que es el budismo de Japón, tiene un concepto que le llaman el Kai-Zen. Kai es cambio y Zen es mejor. Es como lo que le llaman la mejora continua. Se refiere a que cualquier proyecto, cualquier objetivo se tiene que dividir en pequeñitos pasos, como este camino de piedras. O sea, no estás en la primera, no pienses, tengo que llegar hasta allá al final, sino tengo que saltar a la siguiente piedra. Ese es tu objetivo, porque cuando has conseguido esto, estás motivado para saltar a la segunda. Es la clásica idea del elefante a cachitos. Cualquier persona le preguntas, ¿tú te puedes comer un elefante, un animal que puede pesar varias toneladas? De entrada todo el mundo dice, bueno, esto es imposible. Pues claro que es posible, como estos leones que han cazado este elefante y se los van comiendo como a bocaditos. Cualquier persona podría comerse un elefante, cortando trocitos de su carne y quizás tardará 5 años o tardará 10, pero podrá hacerlo con esta actitud Kaizen de pequeños pasos uno después del otro. También la filosofía de tiempos de Marco Aurelio, que era a principios de nuestra era, ¿no? El emperador Marco Aurelio era un representante de los estoicos. Los estoicos insistían en esta idea. No nos sentimos, lo que hemos hablado al principio, no nos sentimos según lo que nos pasa, sino de lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos sobre lo que nos pasa. Y este realmente es nuestro poder. Séneca, otro representante estoico, decía que el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. ¿Dueño de qué? De sus pensamientos y, por lo tanto, de sus emociones. Los grandes líderes de la historia que han sabido motivar a su gente, a sus ejércitos, como esta película Braveheart, que el discurso que tiene con sus soldados es tremendamente motivador. Él se automotiva y es capaz de cambiar el pensamiento de todos su ejército para enfrentarse a otro ejército que era mucho más poderoso que ellos. Pero ganan porque la motivación es mucho más fuerte que la de los otros, ¿no? Sí, la clave, insisto, para no procrastinar, cuidado con tu lenguaje interior.
aprende a hablarte de la manera adecuada para generar esa emoción, esa motivación que te evitará la procrastinación. Albert Schweitzer, que es un personaje filósofo, médico, teólogo, músico, una persona muy sabia, muy inteligente, decía esta frase, decía: el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Si tú tienes una actitud que te hace feliz haciendo lo que hagas, como el picapedrero que construye catedrales, realmente vas a triunfar en la vida. Así que la receta básica: haz lo que amas o ama lo que hagas. Ten esa actitud positiva, los problemas son retos y los obstáculos son enseñanzas, y el elefante a cachitos. Y con esto os agradezco vuestra atención y me despido por hoy. Gracias.